se publicara su traducción al inglés por Charco Press. Wow, Ana. Hermoso. Mucha repercusión los eufemismos. La verdad es que sí, han pasado cosas muy lindas con el libro. Yo estoy como todavía tratando de creerme lo que le pasa a la ¿no? Porque eso es como una especie de vida propia, ¿no? Yo, claro, la trabajé un tiempo, pero después es como las cosas que le pasan, ¿no? Como, y sí, la verdad que pues eso, ¿no? En general, digamos que si pensamos en las historias que escuchamos normalmente, las primeras novelas no se mueven mucho, así que yo para nada esperaba que lo que ha pasado le pasara, ¿no? Hermoso. Sí, así que estoy feliz, la verdad, con... Quería que, antes de contar yo en mi voz de qué se trata, me parece, seguro lo has contado muchas veces, de qué se trata los eufemismos, de qué se trata tu novela, cómo vos, a modo de sinopsis, la describís. Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Hacer como esa sinopsis, porque finalmente como que, claro, los escritores nos partimos la cabeza como construyendo un mundo y luego la sinopsis nos obliga como a tirar tres líneas, ¿no? Sí, a tirar 3 líneas. Pero bueno, supongo que la historia cuenta, digamos que el presente de la historia son unos días apenas, en los que una mujer que se llama Clara tiene que llevar a cabo un trámite burocrático, que es un trámite que tiene que ver con la reparación histórica de su madre, ¿no? Que ahí hay todo un tema, ¿no? Porque de pronto me imagino que habrá que explicar qué onda ese trámite, ¿no? ¿Qué es ese trámite o de dónde viene? Entonces, bueno, digamos que ese es como el momento inicial, el presente, es esta mujer que tiene que concluir, llevar a cabo algunos trámites para obtener la reparación histórica de su mamá, pero su mamá está en una situación muy particular, ¿no? Y digo muy particular porque ese es el centro de los eufemismos, ¿no? De esta especie de situación de la que nunca se dice con la palabra, digamos, precisa o la palabra que toca la condición de la madre, pero hay una situación con la personalidad de la madre que está digamos, desfragmentándose o como en crisis constante, y con esa relación activa y con esta situación con la madre es que ella trata de llevar a cabo estos trámites, que finalmente es solo un pretexto para presentar la relación de esta mujer con su madre, la historia que vivieron estas dos mujeres, la infancia de Clara, el pasado de la madre, ¿no? Y entonces ahí, a partir de esas dinámicas entre de Clara sola y de Clara con su madre, el libro va explicando, por ejemplo, que esta señora, la madre de Clara, es una exiliada de la dictadura militar argentina del 76 en México, ¿no? Entonces, ella vivió, mientras estuvo en Argentina, la persecución y claramente tiene pues secuelas, ¿no? De vivir de esas experiencias, de esas vivencias, que la llevan justo pues a esta situación muy límite con la realidad, ¿no? Y Clara es una mujer que ya nació en el exilio de su mamá, durante el exilio en México, y que de alguna manera busca constantemente como hay una búsqueda por la identidad que está todo el tiempo oscilando, ¿no? Entre la beta argentina, la beta mexicana, que busca como afianzarse en su historia,
personal muy particular suya y la que viene de atrás, de la historia de su familia. Y entonces se van dando todos estos juegos que otra vez suceden en esos 4 días, ¿no? Por supuesto que ese presente está atravesado por todas las historias que aparecen en los recuerdos, en las vivencias, en las conversaciones. Algo así. Algo así, y es hermosa, hermoso, sí, compleja la historia. De hecho, quería empezar por ahí un poco, por el título, que es los eufemismos, ¿no? Esta idea del eufemismo como una expresión más suave o decorosa a algo que es tabú, a algo que es violento o algo que hay que ocultar, ¿no? Claro. Y que en la novela se da permanentemente, se va haciendo mención a estos eufemismos como en dos universos, en relación al proceso histórico que se nombra, que es la dictadura argentina, y los eufemismos que se usaban para nombrarla y para narrar ese tipo de violencias, y también a la salud mental, la idea de que a la madre hay algo con que le está sucediendo que nunca se termina de entender bien qué, pero que es esta idea de la salud mental y el proceso histórico, ¿no? O cómo un proceso histórico puede repercutir en la salud mental de las personas. Quiero saber, uno, si esto fue uno de los motores que te llevó a escribir la obra, si acaso, y si no, ¿cuáles fueron esos motores que te sostuvieron para escribir toda esta investigación, ¿no? Sí, yo diría que, perdón, es que denme un segundito que me hace ruido la ventana. No te preocupes. Sí, los motores justo creo que tienen que ver con 2 temas esenciales, que uno es el tema de exilio, de segundas generaciones, ¿no? Que de alguna manera también es un poco la que me corresponde a mí, ¿no? Yo soy hija de exiliados también. Entonces ahí hay una búsqueda, como dices, una investigación personal que me tocaba muy, muy profundamente. Y por otro lado, esa relación con, digamos, con la idea del trauma, ¿no? O sea, como con de qué manera ese pasado deja marcas, ¿no? En las personas, en las vivencias, en los vínculos, sobre todo eso. Para mí, una de las cosas que más me interesan en general tiene que ver más que con lugares, más que con países o con gente específica o temas, con vínculos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Cómo se establecen? ¿Cómo se rompen? ¿De qué manera se pueden o no se pueden, digamos, como suavizar o parchar? Entonces, viene de ahí, yo creo, digamos, la intención de avanzar con esta novela, ¿no? Como un poco eso, esas segundas generaciones y la cuestión del trauma, ¿no? Son como las semillas, digamos, y el tema como del título fue apareciendo en realidad, o sea, esa parte, por ejemplo, que dice, ahí empezaron los eufemismos, yo todavía no sabía que se iba a llamar los eufemismos, ¿no? O sea... Es bastante al principio. Claro, claro, de pronto me daba cuenta, o sea, claro, al final, al hacer como la revisión y decir, bueno, ¿y ahora cómo le pongo a esto? Nada, o sea, lo leí y dije, a ver, aquí está dado, ¿no? O sea, después igual coqueteé con otras cosas, pero el título apareció de inmediato por eso, ¿no? Como por cómo dar cuenta de algo que finalmente es inasible, ¿no? Y que tiene que ver con justo como una huella, ¿no? Y que lo que pasa con los eufemismos es que es como una especie de rodeo, ¿no? De tratar de definir como por rodeo de la cosa, ¿no? No se puede tomar eso ahí y entonces se hace eso. Que un poco traes, toda la novela trata un poco esta cuestión de que siempre con el lenguaje pasa eso, cómo elegimos nombrar, ¿no? Como en un punto la utilidad, la función del lenguaje es nombrar, como en una primera instancia pragmática,
después hay un montón de otras instancias. em, y una de las primeras rasgos de esta obra es que eso lo pone en relieve, y elige toda esta historia para poner en relieve esa problemática con respecto al lenguaje. ¿No? Como de una manera súper, por un lado, literal, que está dicha ahí, y súper interesante, porque hace a los rasgos de la identidad de la protagonista. La protagonista todo el tiempo va mencionando cómo se diría tal expresión en argentino, como hablaba la madre, y cómo lo diría en mexicano, como esa dualidad permanente que se da en el conflicto de cómo nombrar. Claro, perdón. No, 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 interrumpí yo, también quiero en realidad disparadores para hablar con vos. La pregunta era un poco tu relación íntima y profesional con respecto al lenguaje. Un poco eso, cómo te toca a vos. Sí, en realidad, digamos que en la faceta profesional surge porque estoy profundamente involucrada con con el lenguaje y como que lo único en lo que se me ocurre que puedo depositar mi tiempo y mi energía es lo mismo que me apasiona, así que eh, por ahí va. Y, y como que en la novela, claro, es esto que mencionabas, ¿no? Del español y el mexicano, de pronto como que cuando son dos idiomas distintos, ¿no? Ese bilingüismo o esa biculturalidad, digamos, que viene digamos, por el canal del lenguaje, eh, es mucho más evidente, ¿no? Es evidente que hay esa duplicidad, que hay esa ambivalencia, Sí. que se juegan en esos registros. Y de pronto a mí me parecía importante marcar cómo justo, por más que sea ambas vertientes del español, ¿no? Cómo en cada uno de los registros se juegan cosas muy distintas, ¿no? Y eso, de alguna manera, por supuesto que tiene que ver con esta búsqueda por la identidad del personaje, ¿no? Que está como tratando de entender eh, hasta qué punto es argentina, hasta qué punto es mexicana, en qué medida ninguna de las dos o las dos, ¿no? Y está todo el tiempo coqueteando con esa idea, y en la novela está puesto en función del lenguaje, ¿no? Eh, como las herramientas que de alguna manera eh, ponen como la intención y la historia en juego, ¿no? Como que no es lo mismo cuando Clara dice, no, bueno, ya, pero no me molestes, creo que le dice al novio, no me acuerdo, le dice algo como muy en mexicano, o cuando le dice a la mamá, eh, no me rompas las bolas, ¿no? O sea, son... Eso te iba a decir, la hija se enoja en lengua materna, no sé si porque le habla a la madre o desde qué ese vínculo de en qué momento el lenguaje opera en distintos lugares de la protagonista, ¿no? Como si habla con la madre, le habla en, en registro argentino, por decirlo. Em, Justo, que creo que tiene que ver también como con esa idea de que Clara finalmente ejerce como traductora, ¿no? O sea, está todo el tiempo leyendo su realidad y su entorno y ajustando el registro que corresponde, ¿no? Y entonces todo el tiempo tiene que hacer ese ejercicio. Digamos que su habla natural, su forma de expresión, no está dada, digamos, orgánicamente, ¿no? No es un fluir y ya, ¿no? Sino que se ajusta según la situación. Está Clara como que tiene esa dificultad, ¿no? Que en algún momento lo dice por ahí, esto de que el español, el mexicano, ¿cómo es? El argentino le sirve para leer y el mexicano lo usa para vivir, ¿no? Y, y como que Clara hace ese tipo de distinciones que son suyas, esas sí son muy suyas, ¿no? O sea, como que no es que así tenga que hacer o que así se mueva el resto de la gente que tiene una situación como la suya, que finalmente es lo que le va dando identidad a este personaje, ¿no? O sea, más exacto. allá de si es mexicana, más allá de si es argentina, son estas formas en las que ella vive esa situación, esa condición en la que está
inmersa, digamos. Es verdad que ella es una mediadora permanente de la realidad entre la madre y el mundo. Y ese lugar un poco agotador, es que se nota mucho en la tensión del personaje de Clara cuando se va agotando, ¿no? De explicarle y de acompañar. Un poco me hizo pensar que esta novela, entre muchas otras cuestiones, es una novela también de acompañamiento y de cuidado, y hasta dónde se puede acompañar o cuidar a alguien que no colabora de alguna manera en ese proceso. La madre de Clara, por si hay gente que se está conectando ahora, la novela voy a hacer, antes la describió la autora, voy a decirlo en mis palabras para la gente que se conectó recién. Por favor, porque además yo creo que di muchas vueltas. No, los eufemismos es la historia así, como una lectora lo digo, ¿no? De una mujer joven que se dedica, está haciendo sus estudios de posgrado, se dedica al mundo de las letras, de la literatura, si no me equivoco y no estoy pisando autora y escritora, y narradora, autora y narradora. Y cuenta la historia un poco el vínculo con su madre y cómo ayuda a su madre, que es una argentina exiliada de la dictadura, que vivió desde que se exilió hasta el momento presente en México y pertenece a esa generación conocida como los Argenmex en México, cómo ella ayuda a su madre a intentar completar los papeles para obtener la reparación del Estado argentino a las personas que sufrieron daños por el mismo Estado cuando operaba la dictadura. Así es la primer capa, ¿no? Entonces es todo el vínculo entre ellas y donde se va jugando esta idea, esta investigación que hace Clara sobre, bueno, en realidad el proceso de investigación que tiene todo el libro, ¿no? Esta memoria histórica trazada a partir de esta historia íntima de estas dos mujeres. Entonces vuelvo a esta idea de que entre muchos otros temas la novela es una novela sobre el acompañamiento del cuidado y hasta dónde es posible cuidar a alguien que no quiere ser ayudado, porque la madre tiene un montón de contradicciones, ¿no? Con respecto a ese proceso de reparación, porque le implica revivir todo ese tipo de, todo el trauma que ella vivió. Entonces, no, por favor. Perdón, es que eso pasa con el Zoom, que de pronto como los gestos donde en presencial uno más o menos puede leer y decir, Entro yo. Sí. Acá me vuelvo un poco más torpe con eso, perdón que te haya interrumpido tanto. Nada, no, iba a decir eso, que de pronto esa parte del trámite, ¿no? Me pareció como muy, muy pertinente como pretexto para detonar todas estas historias y revisar estas cuestiones, justo porque también yo estaba pasando, o sea, yo autora, Ana, estaba pasando por el tema del trámite y eso me puso en contacto con un montón de gente. Hay grupos de Facebook que están en las mismas y con mucha gente. Hay un chat de WhatsApp que están en las mismas y no se puede creer como el nivel de dificultad por las que todo mundo pasa, ¿no? Entonces dije, bueno, acá además toco ahí un tema que no está de más evidenciar, ¿no? Porque son procesos súper dolorosos, muy íntimos, que como dice Sofía, se reviven toda una memoria muy dolorosa y que son, digamos, que burocráticamente imposibles de completar, ¿no? Entonces es una revictimización constante en esta situación de cuidado de la que habla Sofía, ¿no? Entonces la relación entre Clara y la madre se vuelve en esos 4 días de muchísima tensión. Clara es un personaje que de hecho acá en México en particular, no me ha pasado tanto en Chile, por ejemplo, ni con algunos lectores que ya han leído la obra en España, pero en México en particular causa muchísimo ruido
esa relación de Clara con su madre, porque Clara es muy rabiosa, Clara se desespera, le grita, le dice cosas, y en México no, las relaciones con las madres no son así, en absoluto. ¿no? Yo me sentí muy identificada, porque se veía la impotencia de esto, de querer ayudar a alguien que estaba haciendo inviable la situación. Entonces eso te pone en una situación muy de enojo y de dolor, en Claro. definitiva. Sí, y que era un poco, digamos que también había una voluntad mía medio de provocación, ¿no? O sea, como de decir, vale, sí, maternidades y adoramos a las madres, pero ¿y qué pasa con estas situaciones, no? ¿Qué hacemos con estas lugares donde finalmente hay una situación de vulnerabilidad de ambas personas, ¿no? Porque esa es la situación tanto de la madre como de Clara. ¿No? Están ahí como sujetas en una situación como de mucha vulnerabilidad y digamos que esa posibilidad de ser perpetuamente empática y tierna ¿De qué me estás hablando? Es una muy buena hija para mí, Clara, ¿eh? Yo empatizaba mucho con ella, con las situaciones de impotencia. Me parece muy interesante siempre cuando a mí personalmente me gustan mucho las obras en cualquier formato de género, dispositivo que cuentan una historia personal, pero que tiene obviamente una incidencia política colectiva, ¿no? Y un poco a partir, quiero saber cuáles fueron los elementos en los que te apoyaste para construir esta historia. O sea, me imagino la materialidad de tu propia vida y tu experiencia, pero también en momentos de la novela aparecen, si no me equivoco, testimonios casi, ¿no? Se citan momentos testimoniales. Sí, sí, hay de Hay un juego hecho... de voces de todo el tiempo. La novela es casi todo diálogo, o por supuesto un narrador que ha narrado una voz en off, como una especie de narrador que aparece, y también testimonios. Eso, cómo jugaste esos elementos y qué investigaciones puntuales, si acaso tuviste que profundizar a los fines de Claro, la novela. o sea, como que la primera parte, digamos, digamos, los documentos, por decirle de alguna manera, ¿no? El material documental inicial fueron mis cuadernos, ¿no? O sea, yo de toda la vida tengo, bueno, ahí hay algunos, tengo cuadernos y eso lo he mencionado antes, ¿no? Que yo como que había leído, en algún momento me puse a leer mis cuadernos y encontré que había como líneas que podía recuperar, entonces digamos que el primer material así de archivo que trabajé fueron mis cuadernos, que digamos que hice como un primer trabajo editorial, ¿no? De edición, de decir, todo esto funciona, los aparté y después de ahí, bueno, ahí sí, ¿no? Ficción. Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo transformo? Etcétera. Entonces, ese, digamos, fue la primera parte. Y después hay una parte testimonial, como bien dices, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, con la historia de mi familia, ¿no? Muchas son cosas tal cual de las experiencias de mis padres, de unos, de otros y también de amigos de mis papás. Eh, y, Perdón, como que rescataste esos testimonios que siempre habían rodeado tu casa, claro, tu crecimiento, tu educación, claro, digamos, y los transformé, digamos. O los sea, por transformó. ejemplo, hay una parte, uno de los momentos que aparece, por ejemplo, eh, bueno, ahora cuento otra cosa que no se me olvida. Eh, pero hay un momento, por ejemplo, donde la madre de Clara cuenta que un día que estaba clandestina, está en una casa de seguridad y cree que entraron los militares, ¿no? Y entonces está con un compañero suyo y ella no puede subir la barda porque tiene algo en el brazo que se había fracturado, ¿no? Eso es lo que viene en el libro. La realidad de este testimonio, por ejemplo, es que efectivamente a mi mamá estaba en esa situación, pero no era el brazo, estaba embarazada de mi hermana mayor, yo tengo dos hermanas
grandes, ¿no? Entonces, claro, no podía trepar la No barda, podía tenía trepar. una panza de 8 meses, ¿cómo? No podía cruzar, digo, sí. Claro, claro, ¿no? Entonces, como que es ese ejercicio, ¿no? Como decir, hay testimonios y en qué medida los quiero usar como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí, y justo por ese testimonio, al principio Clara tenía hermanas, y con ese testimonio dije, no, ¿cómo le voy a poner encima la panza a esta mujer? O sea, como que me parecía demasiado, ¿no? Y después yo decía, como, bueno, pero es mi historia y me parece demasiado. Pero Sí, justo, o sea, como en términos de ficción, ¿no? Decía, sí. yo no quiero contar mi historia, ¿no? Yo lo que quiero es contar una historia que de alguna manera permita apuntar a cosas que me interesan, ¿no? Entonces a mí no me interesaban los hechos tal cual fueron, ni contar la historia de mi familia, ni siquiera la mía, ¿no? Y mucho menos la historia, o sea, como que, Con mayúscula. claro, ¿no? Y como que había que trabajar esos testimonios para apuntar a algo, otra cosa, ¿no? Que no tenía que ver con los eventos o con los hechos, ¿no? Sino con una sensación, con una imposibilidad, por ejemplo, ¿no? Con la rabia de Clara, con la impotencia de la situación, con el terror de la madre, ¿no? Había otras cosas que me interesaban más, que no eran los eventos, ¿no? Y entonces esos testimonios que, como dices, pues fui recopilando, digamos, de la oralidad, ¿no? O sea, de historias que me contaban, de experiencias, incluso, por ejemplo, las que aparecen de la escuela, de cuando Clara es chica. Algunas ni me pasaron a mí, por ahí fueron del salón de mis hermanas, ¿no? Pero bueno, ahí están de alguna manera Eh, Eso me filtradas. parece interesantísimo, que a veces una novela, una obra puede ser como una recopilación de voces, ¿no? Como una polifonía enorme, como que va recuperando testimonios medio anónimos, entre comillas, o que fueron invisibilizados y los une como en ese artefacto Eu narrativo que só es la queria novela. falar, sua mala. Em, y me pareció, en los eufemismos me gustó muchísimo porque creo que le da mucha agilidad a la manera que elegiste. Eh, de hecho, todo el tiempo me imaginaba una obra de teatro, porque tiene algo de la dramaturgia, ¿no? Tiene como esa voz en off, tiene mucho diálogo, como que sería que la voz en off hace como de intersticio entre las escenas de los diálogos, y me imaginaba algo de eso. ¿Tenés algún vínculo con la dramaturgia? ¿Te interesa particularmente el teatro? Sí, totalmente, me encanta además, me encanta que lo digas. Es que me pareció, yo veía la obra de teatro todo el tiempo. Qué lindo. Sí, mi papá es actor y yo crecí tras bambalinas, o sea, como que Mira. me llevaba a todos los ensayos, a todas las funciones, me veía 600 veces la misma obra. Entonces sí, de alguna manera algo se me filtró, supongo. Yo creo Eh, que se te refiltró, o sea, yo lo leí casi como, era hermoso, yo amaba el teatro y también los textos dramatúrgicos y lo leía como, me preguntaba todo el tiempo eso, cuando lo escribo, ¿habrá sido la intención o fue esa idea, ¿no? Como cómo se juega después la composición, cuando uno va creando una ficción, cómo elige componer lo que tiene, qué orden, a qué darle, realzarlo, ¿no? Cómo entra en juego eso. Claro, pues en realidad no fue algo premeditado. Después me mencionaron mucho esto de los diálogos, por ejemplo. Y sí creo que si bien nunca me planteé, voy a hacer que mi novela sea muy dialógica, no. Mm. Pero para mí sí hay como, como que lo más importante para mí, bueno, es algo que por ahí mencioné antes, ¿no? El tema de los vínculos, como que el lenguaje para mí es el lenguaje, es el vínculo, digamos, principal. Y entonces, como que me resultaba muy natural poner en los diálogos
digamos, el peso, la carga de lo que se está discutiendo, ¿no? O sea, claro, yo podría describir a los personajes, yo podría hacer como una especie de zoom out, ¿no? Y mostrar las cosas que hacen o demás. Pero en realidad a mí lo que me interesa es qué pasa cuando están en conversación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa primera escena yo tenía claro que tenían que pelearse, ¿no? ¿Y cómo las iba a poner a pelear? O sea, necesitaba que interactuaran, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que esos eran mis puntos de partida, pero el diálogo me pareció muy natural, no sé si a todo el mundo le parecería natural con con esos, digamos, puntos de partida. Quizá también es esto de que al ser el lenguaje en sí uno de los protagonistas, ¿no? Ya los eufemismos nos deja ver esa intención y la idea del vínculo entre ellas mediado por la forma de hablar de la hija, de la madre, y lo que te permitía desplegar ese protagonismo en el lenguaje. Eh, yo esto lo he pensado otras veces, pero me choqueó mucho cuando decidís tomar ejemplos de cómo la dictadura usaba ciertas palabras o ciertos eufemismos. Y poner ahí el foco en cómo nombrar o quién se apropia del discurso, ¿no? Que también como lugar de poder. Sí, Y esta idea de, bueno, desde proceso de reorganización nacional, ¿no? Ese gran eufemismo para dictadura, el proceso de reorganización, como se está reorganizando algo, eh, elegiste como lugares muy puntuales para mencionarlo, ¿no? En un momento la madre dice, hasta el lenguaje nos violentaron. Me parece que ahí está el peso de los diálogos, ¿no? Esa idea de que también el lenguaje se secuestra, se roba, se lastima. sí, y porque también creo que finalmente, digamos, retomando la idea de las reparaciones, ¿no? Como que las reparaciones, sí, hay un tema económico y obviamente la situación de la gente que vivió toda esa violencia, pues obviamente tiene dificultades para ganarse la vida por múltiples razones. Pero más allá del tema económico, ¿no? Aparece también el tema del lenguaje, ¿no? Como el Estado tiene que reconocer que son responsables, ¿no? Y ahí hay una enunciación que es importante, justo esto que dices, ¿no? Porque el lenguaje, hasta que no aparezca ese reconocimiento, el lenguaje sigue secuestrado, ¿no? Y la reparación tiene esa función, me parece primordial, de reconocimiento, de responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, está bien, una reparación nunca va a reparar, ¿no? Pero sí hay un gesto que permite, me parece, empezar a sanar, ¿no? Empezar a trabajar de otra manera y que está vinculado con el lenguaje, ¿no? Claro, una de las formas, económica y también discursiva, ¿no? Como nombrar para poder seguir. Claro. Una cosa que yo no sabía, muy escalofriante, es cuando decís, hay otro de las frases que usaba la dictadura que me dio escalofríos, que un cartel que en un Salud. momento, el silencio es salud. Esa, mira que leí mucho al respecto, pero el silencio es salud, Silencio es esa salud. idea de amenaza pública, eh, Y para que, lo voy a aclarar para los que están escuchando, como en un momento, ¿la hija lo cuenta? Clara lo me cuenta, parece que es la perdón, madre. la madre. Que sí, que había un cartel en el medio del obelisco que decía el silencio de salud. Pero que hacía alusión, se suponía que hacía alusión a algo muy particular, como ingenuo, pero que en realidad estaba siendo una amenaza pública para todo el mundo, ¿no? Claro, de hecho, si buscan en Google, así como entre comillas, silencio y salud, van a ver una imagen que es la imagen esa eh, del obelisco con el cartel ese, ¿no? Que era una especie de cartel giratorio, ¿no? Además, o sea, era como... y el Bien obelisco, propagandístico.
Claro, 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 era como si dijera Coca-Cola, ¿no? Sí. Pero con esa frase, ¿no? Silencio y salud, que justamente pues es durante pleno momento de las dictaduras y que funciona tal cual, como una especie de advertencia, ¿no? Que sí, que originalmente, ¿cómo era? Silencio y salud, no me acuerdo ahora a qué, cuál era digamos, lo que ¿A qué supuestamente, hacía a referencia? qué Sí, yo hacía también. referencia, cuál era Estoy la realidad, digamos. Es que la odié, me pasó como lectora que la odié, era tan impactante la amenaza que como se me borró inmediatamente apenas lo leí la excusa de por qué decían el Claro. silencio salud, como a qué venía, digamos, Sí, ¿no? totalmente, porque era justo durante el periodo donde estaban secuestrando estudiantes y... Y eh, creo que además se dice, hacían lo que querían con las palabras. Esa idea de también como la autoridad en todo, incluso voy a elegir hasta cómo decir lo que quiero, ¿no? Cómo apropiarme de ese discurso y usarlo. Totalmente. Y acá en México lo que pasa, y que también aparece en el libro, es que esa apropiación de las palabras, el lenguaje acá, ahora, ¿no? Desde esta guerra contra el narcotráfico, está muy en las mismas situaciones, ¿no? El fin de semana pasado hubo una masacre en un partido de fútbol y salió el gobierno a decir que no había habido, que había habido 22 lesionados y es como, hubo muertos, los vimos todos, ¿qué me estás diciendo? Oye, pero es eso, ¿no? O sea, es la realidad y el uso del lenguaje, ¿no? Y cómo no coincide lo que se enuncia con la realidad, ¿no? Y eso es profundamente enloquecedor, ¿no? Y A eso sí. a eso alude la madre de Clara, ¿no? Todo el A, tiempo el personaje de la madre está explicándole a la hija, a Clara, en un punto el porqué de su locura, de alguna forma, de su trauma. claro, Que eso que decís vos, esa incoherencia es realmente, sí. Y la novela bueno, también cuestionás la cordura. O sea, elegís mencionar lo nombrás a Charlie, que eso hacia el final me encantó, eh, un, eh, uno de los versos, el más cuerdo es el más delirante, del tema, de los ay, no raros me sale. peinados nuevos, ¿no? Raros peinados nuevos, sí. Y ahí, ¿no? Como el más corto es el más delirante, como elegís poner ese foco en ese conflicto. O sea, el discurso racional y el discurso de la locura, que en el fondo la madre está como encarnando ese discurso de la locura, ¿no? Claro, y Clara, por otro lado, como que se aferra, ¿no? A que la realidad, digamos, como a tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Con esa realidad, ¿no? Y entonces todo el tiempo le pide a la madre que no haga numeritos, que pase ya, ¿no? Como que Clara está buscando, tratando de que esa realidad cuadre, ¿no? Y la madre todo el tiempo le dice no, 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 no. Entonces, ese es un poco también lo que genera tensión, ¿no? Sí. Hay muchos puntos de tensión, ¿no? Eso me gusta, como es una gran dualidad de muchos aspectos de tensión, como decíamos, está la identidad argentina o la identidad mexicana, cuál prima en la protagonista que nace en México pero tiene toda esta crianza argentina, el exterior y el interior, ¿no? La ciudad y la casa, como ellas van haciendo el trámite y todo por fuera y después el lugar de la casa, de la privacidad, el adentro y el afuera de la mente de una y de otra, ¿no? Es como las tensiones y las dualidades están como permanentes y me parece que en un segundo plano está toda esta tensión. ¿Cómo fuiste eligiendo los elementos como a la hora de ponerle foco a uno u otro? Sí, ¿cómo fue surgiendo ese proceso de componer todas estas dualidades? Linda pregunta y al mismo tiempo qué difícil. Sí, no, no es una novela cómoda, digamos, no es una novela, sí, eso diría yo, no es una novela cómoda. Eh, y lo de las tensiones, claro, está esta
como más evidente, que tiene que ver con el territorio, ¿no? Que tiene que ver con México y Argentina, que me parece que es como eh, la, la dicotomía más, digamos, eso, más obvia, ¿no? Sí. Eh, Después está la de la cordura y la locura, ¿no? Que también está ahí como jugándose todo el tiempo. Y me parece que en función de esas dos fui tejiendo, ¿no? O sea, como que esas eran trama y urdimbre, ¿no? Eh, como, bueno, por supuesto, y estas dos mujeres, ¿no? que también, digamos, encarnan de alguna manera unas formas y otras, ¿no? Aunque de maneras no sencillas, ¿no? Son, o al menos yo me esforcé porque fueran personajes muy complejos. Este, y, y a partir de ellas es que fui llevando la trama. La verdad es que Se fue. sí, creo que lo que fui haciendo fue seguir a los personajes, ¿no? O sea, tenía una primera escena, un primer capítulo, que tal cual es el primer capítulo del libro, sí se quedó ahí. Yo no sabía si estaba empezando la novela o si después le iba a poner algo antes o qué. Pero bueno, al final sí quedó como el principio. Y digamos que de esa escena, de ese primer conflicto que hay entre la madre y Clara, que de alguna manera plantea como varios de los elementos que después se desarrollan o se profundizan, a partir de ahí como que fui siguiendo a Clara, ¿no? Era como si yo le hubiera puesto una especie de, no sé, como así, ya puestos en el espionaje y en la inteligencia, como si le hubiera puesto un chip, ¿no? Para seguirla a todas partes y tratar de entender qué pasaba ahí, ¿no? Un poco lo que más trabajo me costaba cuando aparecía la madre o cuando llevaba a Clara con su madre, era no irme por el lado de esa historia, ¿no? Porque por supuesto que la historia de la madre da para Sí. un montonal, ¿no? Pero yo tenía muy claro que no me interesaba hacer un relato de esa historia. Yo no quería una vez más como contar una historia del exilio, porque además de alguna manera siento que tampoco me correspondía, ¿no? Pero digamos que también como que había una cuestión ahí sí, probablemente política, de decir, a ver, se han hecho un montón de historias, se han escrito, se han hecho películas, se han hecho obras de arte en función de el exilio, la dictadura, etcétera. Y entonces a mí me interesaban las segundas generaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las segundas generaciones? ¿Hasta dónde llegan esas violencias? ¿Se quedan ahí en los que directamente la vivieron o permean o hasta dónde, ¿no? O sea, porque hay esta teoría de que son 3 generaciones después de un trauma para que se supere, es como, bueno, son 3, ¿cuántas son? ¿Y cómo llega la del medio? Y, ¿no? O sea, como que un montón de cosas que desde la Sí, esa teoría... mirada es original, la mirada de Clara, que es la hija de esta mujer que vivió. Y Claro, ahí, entonces, a la vez se resalta la historia de la madre en algún punto. O sea, no te quisiste meter en la historia de alguna, entre comillas, pero se mete una, te metes. claro. Eh, Sí, sí, es la como historia, inevitable. claro, Que de hecho me parece re interesante como esta idea de que la historia se puede narrar desde testimonios que están más fuera de la institucionalidad, fuera de las narrativas oficiales de los procesos de memoria, que eso es como re un gran temón, ¿no? Y por momentos a mí me reinteresa y lo súper es valioso. Me hizo acordar este documental de Albertina Carri, Los Rubios, ay, te iba a decir de eso en este momento. que es un documental de una directora de cine argentina que va como por el barrio en el que sus padres se escondieron, vivían en clandestinidad tratando de averiguar información sobre sus padres porque no los conoció, ¿no? Y como de los vecinos o de la poca gente que queda, como que recuperar de su propia historia. Y no acude a las instituciones que hicieron los procesos históricos institucionales de memoria, sino que va haciendo su investigación pequeñita, ¿no? Casera, y es muy conmovedor ver esa búsqueda en Clara, en la
protagonista. Sí, de hecho, en algún momento cuando estaba escribiendo la novela vi el documental, Los Rubios, y, y fue muy fuerte para mí, o sea, porque justo lo que ella pone en tela de juicio en el documental es la idea de memoria, y ya no como solamente lo que ha quedado en la historia oficial, sino como, a ver, toda esta gente dice que mis padres eran unos santos, ¿no? Y eso como, o sea, porque ellos son el filtro, o sea, finalmente qué tan fiable es la memoria, los recuerdos de toda esta gente, ¿no? Y entonces pone en tela de juicio la misma memoria de los conocidos, ¿no? Y ahí aparece otra cosa, ¿no? Que es sumamente controversial, pero además a mí me parece muy genuino, ¿no? Como bueno, cada quien tiene su historia, ¿no? Y no tienen por qué coincidir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaba en esta idea de las dicotomías que mencionabas antes y por la que en teoría yo empecé a responder y luego ya quién sabe por dónde me fui. Eh, Como que siento que también estaba en esa línea, ¿no? Las dicotomías, o sea, hasta qué punto es la historia de la madre, hasta qué punto es la historia de Clara, dónde se entrecruzan, ¿no? Entonces, como que había que hacer una especie de ejercicio de malabarismo constante, que también era muy, no sé, muy estimulante. La verdad es que fuera de ese primer capítulo que me costó mucho trabajo, muchos años casi, una vez que entendí el tono y una vez que entró, como que Se fue armó. seguirles la pista, ¿no? Mm, sí. Y te iba a preguntar eso, como qué lecturas te acompañaron, Mm. por ahí más cerca o más lejos. Seguramente te llevó varios años escribir esto, no sé, te pregunto, ¿te llevó bastante tiempo? ¿Cuánto te llevó y qué lecturas te acompañaron un poco? Sí, me llevó un montón de tiempo. Yo empecé, digamos, ya sabiendo que, que quería escribir una novela, porque, digamos, ese trabajo de edición, cuando agarré pedazos de mi diario, yo todavía no sabía muy bien para qué lo estaba haciendo. Solo estaba como filtrando no sé qué. Eh, Cuando decidí que iba a hacer una novela fue en el 2013, 2014. Mm. Eh, y ahí empecé como a maquinar, ¿no? A darle vueltas y ver por dónde podía ir. Y digamos que el primer borrador lo tuve, me parece, en el 2018, 2019. Finales del 18, me parece. Así que, pues bueno, fueron muchos años. Y pues a lo largo de ese tiempo, Por ahí alguna lectura que te acuerdes como claro. puntualmente que te iluminó algo, que dijiste como, esta, como, nada, me intriga. Por ejemplo, bueno, los rubios siempre bueno, no, de hecho no siempre lo menciono, pero los rubios fue muy importante para mí, ¿no? Cuando la vi. Hay otra película que se llama El Premio, No, que no también la vi en esa conozco. época, perdón. No, no, no la conozco. Se llama El Premio, es también de una directora de cine, me parece que ella también es Argenmex, se llama Paula, sí, es Argenmex. Paula, no me acuerdo el apellido, lo siento. No te Eh, preocupes, lo buscamos. sí, y también narra como la historia de unas niñas muy chiquititas Mm. que, no sé, tendría 5 años, que viven en Buenos Aires, ella con sus papás, pero en algún momento se tienen que ir para esconderse en una playa, no sé dónde, también en Argentina, como para entrar en clandestinidad, ¿no? Entonces ella no entiende nada y es un poco ese periodo que viven en esa playita. Entonces, eso me gustó verla, me sirvió, no sé cómo decir eso, porque es como que secuela, ¿no? No sé Sí, cómo como aparece. influencias Claro, o personas que con la misma materia, la misma historia, están trabajando obra, ¿no? Como en un punto es armar una mirada y configurar una mirada. Entonces, buscar otras o ver otras es clave. sí, total.
Acá hay un mensaje que está bueno, una interacción de Paula. Hola a todas, gracias Sofía y Ana por la charla. Dan muchas ganas de leer la novela. La temática me hizo acordar un poco a la novela Una familia bajo la nieve de Mónica Zweig. Es verdad, la acaba de sacar el año pasado Blati Ríos, ¿no? Sí, creo que la sí. estoy leyendo justo ahora. Y sí, a mí también, yo leí 1 o 2 capítulos, de hecho. Y ella es una exiliada, ella es francesa, hija de argentinos en Francia, ¿no, Mumi? En Francia. Sí, en Francia. De hecho, ella También se ahora trata, vive acá, en Argentina. dice, sigo leyendo a Paula, dice, también se trata de la hija de una familia argentina que emigra a Francia durante la dictadura. De grande decide venir a vivir a Argentina para entender su historia. Aprende a hablar castellano medio grande y decide de hecho escribir su historia en castellano, aún escribiendo y hablando mejor en francés. Qué loco ese proceso. Suena increíble. Sí, no tenía idea, pero ya me la apunté. Bueno, ahora que venís, Exacto. No, bueno. ahora Ana que venís, hermoso plan de librerías y está buena. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso, es que qué lecturas te habían influenciado y ahora, porque me imagino, escribís una novela que es un proceso enorme, demandante, gigante, ¿ya estás escribiendo algo o es el reposo? ¿Es el reposo? ¿Es dejar que esto suceda? ¿O ya te dan ganas de escribir otra cosa? Me da mucha curiosidad eso. De ¿Cómo hecho, sos como escritora? Si producís, si tenés momentos y épocas, ¿cómo se configura en vos ese momento de producción, digamos, de obra? escribo siempre. Como las constantes son 2 formatos. Uno es el de mis cuadernos, que sigo non-stop ahí, como que todo lo vuelco en los cuadernos. Y de pronto escribo como textos más breves, ensayos, cuentos, que de alguna manera lo que me ha ido pasando es que esos mismos textos más breves o por ahí que a veces escribo y sé que no es un texto terminado, sino como una especie de, como, no sé, como borrador, ¿no? Pero tampoco le voy a dedicar más tiempo, pero al escribirlo sé que algo de eso me queda, ¿no? Entonces, lo que me ha ido pasando es eso, que con esas pequeñas escrituras paralelas y demás, me han aparecido como cosas de las que quiero escribir. Y recién empecé a armar algo nuevo, no te puedo decir exactamente qué ni a dónde va, pero algo se está gestando. Ay, Y qué tampoco linda esa sensación. Mm. Sí, y es eso, es como dejar que pase, como que tampoco no tengo prisa, entonces tampoco lo quiero apurar. Y, y, y nada, eso, tampoco, como cuando reuní los textitos de mis cuentos, tampoco sé para dónde van, ni sé cómo va a acabar, ¿no? Pero bueno, sé que ahí hay algo y, y nada, un poco lo atesoro porque también soy muy supersticiosa y siento que tengo que dejarle su intimidad para que no yo qué sé, se queme como las fotografías, ¿no? Mm. Bueno, qué hermoso compartir con vos y hablar, es un privilegio hablar como con la autora de una obra que leíste. Ay, no, Me yo soy parece muy feliz de hermoso. estos espacios. Y qué bueno que estás viniendo para Argentina, te esperamos. En serio, de verdad. Y Sí, no sé si alguien tiene algún comentario de si les interesó, si alguien había leído la novela, o si hablamos para potenciales lectoras, lectores. ahí dice, hola a todas, gracias Sofía y Ana por la charla, quería decir del colofón, qué genial. Sí, la Fernanda, verdad, gracias. el colofón fue
trabajo conjunto con Antílope. Así que pasaré el comentario. Sí, y esa es otra cosa, por ejemplo, la edición que salió en Bookmate del audiolibro, yo en algún momento dije, no, pero es que, ¿qué hago? ¿Quién lo va a narrar? Porque a mí los audiolibros me cuestan, principalmente porque siento que es muy fácil desencantarse de un libro si la lectura del libro es como acartonada o no corresponde o de pronto es una Total, voz, es ¿no? toda otra dimensión, ¿no? La Totalmente. sonora. Sí, y me preocupaba mucho eso, me preocupaba mucho qué voz iba a narrarla. Y yo dije, bueno, está bien que vaya el audiolibro, pero siempre y cuando yo pueda elegir a la persona que va a narrarlo. Y me dijeron, bueno, dale. Y ahí ya me fui, la persona que lo lee es una actriz, también hija de exiliados, Micaela Gramajo, que Lo voy a escuchar, no lo escuché. O sea, es una genia. Ella tiene un trabajo muy lindo, también tiene una cooperativa, digamos, que se llama Proyecto Perla, de teatro para niños, por ejemplo, y es hermoso, y tiene también otro proyecto que se llama Bola de Carne. Es súper activa, ella es actriz y directora y dramaturga, etc. Y entonces dije, es perfecto, porque entonces va a poder darle intención, darle sentido, usar los dos registros, y fue también como un mundo que yo nunca me había acercado a los audiolibros ni a todo lo que tenían que ver, y fue también un descubrimiento en ese sentido. Me acordé por ahora que mencionaban lo del colofón, eh, eh, eso, ¿no? Como esos pequeños espacios de donde uno de pronto puede también como, ¿no?, intervenir y decir, ay, aquí también. y a dónde llega, ¿no? También como el recorrido un poco misterioso de las cosas. Sí, sí, y la materialidad. Bueno, estoy muy agradecida y fue muy hermoso conversar, Ana, de verdad. Gracias por hacerte el espacio, compartir. La idea es que eventualmente podamos sumar muchas más personas, ir expandiendo la comunidad. Así que gracias por sumarte. No, me encanta, y ya soy fan de Líneas del Sur. Y me encanta, no, de verdad, me encanta el proyecto, y además estos espacios, la verdad encuentro que es donde se enriquece más, ¿no?, la lectura para quienes leen y la escritura para quienes escribimos. Así que me parece que es darlo todo por todas partes y me encanta. Qué hermoso. Gracias a todas las personas que oyeron y que estuvieron antes y se fueron, y bueno, y seguiremos haciendo más ediciones de estas. Muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.